capítulo 11, versículo 29, dice, y apiñándose, usted ve que estaba piña ahí, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación, ¿cómo es? Mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Entonces tenemos que entender que en el versículo de Lucas 9:41 que leímos anteriormente, decía esta generación incrédula y perversa, una generación que le cuesta creer y que no va a vivir conforme a Dios porque no le cree a Dios. En segundo lugar, dice esta generación es mala. ¿Y cómo lo define? Demanda señal. Y estamos viviendo en una generación que demanda señal. Estamos viendo algunos programas donde van creyentes y hay agnósticos y hay personas que se llaman ateos que le dicen, está bien, si tu Dios existe, haznos una señal. Y me hace acordar a esto. ¿Por qué? Porque esta generación mala quiere ver señales. Está quizás detrás de las cosas sobrenaturales y no puede creer o entender la simplicidad de que Cristo vino para morir por nosotros, para salvarnos, para darnos salvación, para llevarnos al cielo, que quiere que vivamos de una forma diferente a este mundo, pero pretenden que simplemente ver señales. No vamos a creer si no nos da señales. Y el Señor dice, a esta generación solamente van a tener una. Así como Jonás estuvo en el vientre, ¿verdad?, del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en la tumba 3 días y 3 noches. La única señal. Pero estamos viviendo en una generación incrédula y perversa, estamos viviendo en una generación mala que demanda señal. Demanda es como decir, bueno, si tú quieres que yo crea en ti, hazme señales, hazme milagros. Es terrible. ¿Qué más? En capítulo 7 de Lucas, versículo 31, 7:31, dice así, y le dijo el Señor, Lucas 7:31, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? ¿A qué que voy a comparar a los hombres de esta generación? Y el versículo 32 lo dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, en el parque, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decid, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decid, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces lo que nosotros entendemos es que esta generación es comparada con ¿qué? Con esos muchachos que se sientan en la plaza y nada le cae bien. Dice, le tocamos música, no danzaron. Le endechamos, le quisimos hacer entristecer y no lloraron. Es una generación que no sabe lo que quiere. Estamos en medio de una generación que no sabe lo que quiere, que no sabe en qué creer, que no sabe qué esperar. Es una generación que no se decide. Y sobre todo decidirse hacia Dios, ¿no es cierto? Entonces es una generación incrédula, es una generación que le cuesta creer, es una generación que demanda señales, es una generación, ¿verdad?, que no sabe lo que quiere, nada le cae bien. Y a veces me hace acordar el club bíblico. Hacemos juego y no quieren jugar. Hacemos cosas bíblicas y no quieren estar, no quieren hacer nada. O sea, uno dice, esta generación nada le cae bien. Y más hoy día que están con, no tengo acá, el celular, más que están con el celular, que le puede pasar un avión al lado y ni se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, esta generación en la que estamos viviendo tiene muchas características y nosotros como creyentes de Cristo Jesús tenemos que vivir en esa generación, en medio de esa generación. Y entonces, ¿cómo vivir en medio de esa generación? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero miren qué les va a esperar a esta generación. En Lucas capítulo 11, 50 y 51. Y mientras va buscando, es una generación que no tiene convicciones, es una generación que no tiene compromiso. No quiere tener compromiso, no por causa de la necesidad de convicciones en su vida.
Por eso dice, le tocamos música y no bailaron, le endechamos y no lloraron. Es una generación que no tiene convicciones y no tiene compromiso, no quiere tener compromiso. Ahora, ¿qué dice allí en Lucas 11:50? Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada la de esta generación. Entonces, esta generación que rechaza los profetas, rechazó los profetas, hoy día podríamos decir, rechazan los predicadores, rechazan los evangelistas, rechazan la palabra de Dios, y un día tendrán que rendir cuenta de eso. O sea, ¿usted cree que estamos viviendo una generación fácil? No es fácil la generación. Y si nos metemos en la ideología, ya usted sabe por dónde terminamos, ¿no? Y hoy no solamente está la ideología. ¿Qué es la ideología? Para que usted tenga una idea. La ideología es mostrarme algo que no soy y pretender que soy eso. Yo me reía en estos días porque había uno disfrazado de perro, porque hay algo que se autoperciben perro, ¿verdad? Y había una persona paseando un perro. Cuando el perro vino y olió, salió corriendo. Dijo, este no es perro. La misma naturaleza se da cuenta de eso. Pero ideología es eso. Vestirme o ponerme o decir que soy algo que no soy, que a simple vista los demás se dan cuenta que no soy. Ahora, estamos viviendo en una generación, entre comillas, cristiana, que se visten como cristianos, pero que naturalmente cuando vemos su vida vemos que no son cristianos. Y esa es la generación en la que estamos viviendo. Una generación que no quiere compromiso, una generación que no quiere creer, es incrédula, una generación que no quiere vivir de acuerdo a los principios de Dios, que rechaza la palabra de Dios, por eso es perversa. Es una generación que simplemente un día va a tener que rendir cuenta de su forma de vivir. Ahora, ¿cómo nosotros como creyentes en Cristo Jesús, y si hay algún creyente aquí, póngase de pie, ¿cómo un creyente aquí en Cristo Jesús puede vivir en medio de esa generación en la que estamos viviendo? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la persona de Cristo. Te damos entrarse, queridos hermanos. Seguimos. Vamos a ver algunas cosas, unos detalles, porque ante esta generación, como la hemos definido, hay algunos versículos que usted y yo conocemos, pero vamos a leerlos. En primer lugar, vamos a ir a Habacuc, allí Antiguo Testamento. Si usted no lo encuentra, es muy sencillo. Usted va después de Génesis y antes de Apocalipsis, ahí usted lo encuentra. Después de Nahum viene Habacuc. Antes, ¿verdad?, de Sofonías. Habacuc 2:4. ¿Lo tenemos? Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La primera define la generación en la que estamos viviendo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El famoso orgullo, que usted ha escuchado mucho esa palabra últimamente. El orgullo, no me quiero meter en ese tema, ¿verdad? Pero ¿el orgullo de qué? De no ser rectos, el orgullo de hacer lo que quieran, el orgullo de imponer. Ahora, ¿qué dice la Escritura para nosotros? Mas el justo por la fe vivirá. Y esto se va a repetir. Romanos 1:17, vayamos allá, Romanos 1:17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y mi idea en esta mañana, queridos hermanos, es animarles en este año que el Señor nos ha permitido llegar para poder vivir diferente a esta generación y poder ser luz en medio de ellos y llevarlos a Cristo. ¿Qué dice 1:17? Hoy lo leímos, ¿verdad? En la lectura. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11.
Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Vuelvo a leerlo, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y terminamos la lectura de estos pasajes paralelos y semejantes en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos, vamos a decir como alguien que se equivocó, dijo ebrios. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios deja plasmado tantos versículos con el mismo tema, nos hace entender la importancia que como creyente nosotros tenemos que entender. Y como creyente tenemos que entender que nosotros somos justos por la fe en Cristo Jesús, somos salvos por la gracia por medio de la fe, y como justos debemos vivir por la fe. Pero vuelvo a Romanos capítulo 1 y mire algo interesante. Romanos capítulo 1, 17. Y dice el versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente somos salvos por la gracia por medio de la fe, sino para vivir en la fe. Y ese es el desafío de todo creyente hoy día. Nosotros tenemos que vivir como creyente en Cristo Jesús, tenemos que vivir por la fe en medio de una generación incrédula, que te va a exigir señales, que va a exigir cosas, que se va a enorgullecer en sus formas de pensar, pero nosotros como creyentes debemos vivir en esta generación, ¿verdad? Como dice las Escrituras, por medio de la fe. Ahora, algunos preguntarán, ¿y qué es la fe? Y de repente alguien va a Hebreos 11:1, ¿sí? ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Qué interesante. Esperar algo que yo no veo. ¿Y qué esperamos? ¿A qué no vemos todavía? Bueno, vamos a estudiar. Vamos a ver en las Escrituras. Así que, ¿a qué capítulo vamos a ir? Hebreos, capítulo 11. Ahora, mientras va buscando Hebreos capítulo 11, déjeme decirle algunos detalles. Hubo un rabino en el siglo III, se llamaba Simla, así se llamaba este rabino, y él tomó y estudió el Pentateuco y determinó lo siguiente. Según este rabino, Simla, Moisés dejó 365, ¿verdad? Mandamientos, prohibiciones, ¿verdad? Y 248 mandamientos positivos. Según este rabino que estudió el Pentateuco, él dice que Moisés dejó 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos, ¿no? Después viene el salmista David, y David lo va a resumir ahí en el Salmo 15, lo va a resumir todo eso que dijo Simla, lo va a resumir a 11 mandatos. Sigue la Escritura en Isaías, capítulo 37, Isaías lo va a resumir a 6. Seguimos leyendo en Miqueas, capítulo 6, Miqueas lo va a resumir a 3. Y cuando llegamos a Habacuc, lo va a resumir en 1. ¿Y qué dice Habacuc? El justo vivirá por la fe. Así que de la misma manera cuando el Señor dijo, ¿verdad?, que los mandamientos, la ley y los profetas se resumían en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el caso de Habacuc lo va a resumir de esta manera, el justo vivirá
por la fe. Ahora, son detalles. Vayamos a Hebreos. ¿Qué vamos a ver en Hebreo? Cuando hablamos de fe, el versículo decía bien claro, que ustedes lo repitieron de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron, ¿qué cosa? Buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿a dónde voy? El punto es, ya que nos ubicamos en qué generación estamos, ¿cómo nosotros podemos marcar la diferencia siendo hombres y mujeres de fe? ¿Cómo podemos marcar la diferencia en este mundo viviendo por la fe? Porque somos justos por la gracia del Señor, ¿verdad? Somos justos por la justicia de Cristo lograda en la cruz del Calvario. Ahora, como justos tenemos que aprender ¿a qué? A vivir por la fe. ¿Alguna vez le faltó a usted la fe? Muchas veces. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro por la fe comenzó a caminar sobre el mar. ¿Pero qué pasó? Las tormentas, los vientos, lo hizo hundir. ¿Por qué dudaste? Fue la expresión del Señor. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. A los discípulos mismos, cuando estaba el Señor durmiendo en la barca, ¿verdad? Y fueron a despertarlo, cansado estaba el Señor de caminar. Imagínense, caminaba de 11 a 18 kilómetros diario el Señor. Y estaba cansado en la barca y se levantó una gran tormenta y fueron a despertarlo. Señor, tú no tienes cuidado de nosotros. Hombre grande ya. Tú no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el Señor que se levanta y dice, hombres de poca fe. Entonces, la batalla de la fe no es el 1 de enero. La batalla de la fe es todos los días. Todos los días la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que nos va a hacer ¿qué? Dudar, o va a querer que dudemos, que aflojemos en la fe. Pero nosotros somos de Cristo, hombres y mujeres de fe, que tenemos que vivir conforme ¿a qué? Conforme a la fe, por la fe. Ahora, fíjense algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de fe, en el versículo 4 nos va a enseñar que el justo por la fe vivirá, y lo va a expresar de esta manera. En primer lugar, lo va a expresar en su adoración. Si ustedes notan ahí, capítulo 11, versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué? Justo. Entonces, por la fe tuvo una adoración correcta Abel. Ofreció más excelente sacrificio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el justo vivirá por la fe, el creyente en Cristo Jesús que vive por la fe debe vivir una vida de alabanza y de adoración a Dios. Todo el tiempo. El corazón inclinado hacia Dios. Cuando hablamos de adoración y alabanza, tiene que ver con comunión, tiene que ver con mi relación con el Señor, tiene que ver con el compromiso que yo tengo con Dios. Y si hay algo que Abel no se perdió fue de ir delante de la presencia de Dios y ofrecer correctamente lo que Dios así deseaba. Agradó al Señor y dio buen testimonio de que era justo. Usted conoce la historia de Caín, no vamos a tener tiempo ahora para hablar de eso. Pero sí, cuando hablamos de fe, el justo vivirá por la fe correcta va a llevar al corazón del creyente a vivir una vida de devoción a Dios. Una vida de devoción a Dios. Estoy en mi casa, tengo que ser devoto a Dios. Estoy en el trabajo, tengo que ser devoto a Dios. Esté en la calle, tengo que vivir una vida de devoción al Señor. Es decir, todo lo que salga de mi corazón tiene que ser basado a la presencia de Dios y a su palabra en mí. La actitud de devoción a Dios es, yo soy creyente en todo lugar, no me estoy escondiendo. Sino estoy mostrando lo que yo soy una persona que vive por la fe. ¿Por qué vivo por la fe? Porque soy justo por la gracia del Señor. Entonces, tener devoción al Señor, el sacrificio que ofreció fue para alabar a Dios, si ustedes notan, ¿cuándo el Señor le pidió sacrificio a ellos? Si usted lee Génesis, usted no se da cuenta en ningún momento que Dios dijo, mire, ¿y cuándo me van a traer el sacrificio? El Señor no dijo eso. Pero nació del corazón traer un sacrificio al Señor. Y el Señor se agradó en el sacrificio de Abel. Entonces, le hago una pregunta. ¿Cuánto nace de usted traer las cosas a Dios? Traer sacrificio al Señor. Y cuando hablamos de sacrificio al Señor, usted dirá, ahora el pastor comenzó a hablar de la ofrenda. No, yo no estoy hablando de ofrenda. O sí, perdón, estoy hablando de ofrenda, pero no monetaria. Estoy hablando de usted, su vida, ofrecerla al Señor.
Por eso en Romanos capítulo 12 nos habla, ¿verdad?, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, si hay un sacrificio que adora al Señor, es tu vida puesto en el altar de Dios. Y en este año que comenzó, que tú puedes decir, mi vida va a estar todos los días en el altar de Dios, porque yo amo al Señor, porque yo quiero servir al Señor, porque yo quiero cumplir lo que dice Dios, porque yo quiero vivir para Él. Entonces, ese sacrificio que nosotros podemos ofrecerle en este año, queridos hermanos, por la fe, es que todo mi ser está en el altar del Señor. Todo mi ser. Y cuando usted dice todo mi ser está en el altar de Dios, es decir, sus pensamientos están en el altar de Dios, sus acciones están en el altar de Dios, y todo lo que usted anhela y desea están en el altar de Dios. Entonces, viva por la fe. Hay problemas, viva por la fe. Hay dificultades, viva por la fe. Todo está bien, viva por la fe. En esta vida, cuando vivimos por la fe, tenemos claro de que todas nuestras cosas que recibimos es por la gracia de Dios. Y hemos decidido vivir para Dios. Es decir, yo espero que así sea. ¿Usted ha decidido vivir para Dios? Alguno preguntará por ahí, ¿y por qué a veces no parece? ¿Por qué a veces no parece? Nos quejamos tanto. A veces hemos fallado tanto en el año en las cosas de Dios. ¿Pero por qué? Ahora, yo le invito, querido hermano, este año repita y venga al altar de Dios una vez más y diga, Señor, aquí está mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Porque es mi culto racional. Si el Señor nos permitiera estar un segundito en el infierno, usted racionaría. Es mejor estar en Cristo. Ahora, despreocúpese, el Señor no le va a permitir eso. Despreocúpese. Pero si el Señor nos permitiera estar un segundito en el infierno, usted entendería por qué fue mejor creer en Cristo. Y por qué es mejor tener el corazón hacia Cristo. Y por qué que el único que realmente le amaba a usted es Dios, el cual quiso salvarlo en la persona de Cristo. Y eso que requiere que usted pueda entender que por la fe usted tiene que estar en el altar de Dios todos los días. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, aquí está mi cuerpo para vivir en santidad. Aquí está mi cuerpo para glorificarte a ti. Aquí está mi mente para pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, para pensar todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que Dios dice. Está mi corazón también, Señor, ¿para qué? Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales, animando y exhortándonos los unos a los otros. Es decir, que todo mi ser esté, mi mente, mi corazón, mi cuerpo esté en el altar de Dios, porque Él se merece que nuestra vida completa esté en sus manos. Entonces, vivir por la fe significa devoción. ¿Cuántos devotos somos nosotros del Señor? A veces hasta nos choca esa palabra devoto. Pero ¿cuánto compromiso de amor tiene usted con Cristo? ¿Cuánto compromiso tenemos con el Señor? ¿Cuánto compromiso de verdad tenemos con el Señor? Tenemos compromiso con venir a cantar, venir a alabarle, venir a adorarle. Tenemos compromiso con el servicio. Y eso es un privilegio enorme que tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, de vivir para glorificar al Señor, para servir al Señor, el cual se merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, mis hermanos, hablar de vivir justo, vivirá por la fe en medio de esta generación, tiene que haber una generación que no cambia su convicción, que ha puesto sus pies sobre la roca que es Cristo y de ahí no se va a mover. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Algunos dicen, no, que la Biblia, hay que escribir una nueva Biblia. Como lo dijeron desde un lugar céntrico de Roma. Hay que escribir una nueva Biblia. No, mis hermanos, hay que volver a la Biblia. Porque la Biblia nos habla de ese Dios que no cambia, inmutable, en el cual no hay sombra de variación. Y desde Génesis y Apocalipsis, la Biblia nos dice que Dios quiere tener una relación personal con nosotros en la persona de Cristo. Entonces, ¿cuánta devoción tenemos? Abel tuvo una devoción de compromiso, de convicción, y pudo ofrecer un sacrificio más excelente que Caín, y por eso agradó el corazón de Dios. Le hago una pregunta. ¿Qué sacrificio ha hecho usted que pueda agradar a Dios? ¿Qué sacrificio ha hecho usted que pueda agradar a Dios?
Yo le digo muy sencillo, muy fácil. Ponga su vida en el altar todos los días. Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quiere que yo haga? Y Dios se agrada. Porque eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 12, 1 y 2. Ahora seguimos. No solamente hablamos de lo que es una devoción hacia Dios, vivir por la fe, el justo vivirá por la fe, es una devoción a Dios, sino también continuamos. Hay otros versículos, dice ahí para que usted vea, con este mismo tema, 11:6, ¿qué dice? Usted se lo sabe de memoria también. Pero sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y algo más, y que es galardonador de lo que le buscan. El justo vivirá por la fe. Es decir, no puedo seguir a Dios si no es por la fe. Porque la fe, dice el versículo 6, agrada al Señor. El justo vivirá por la fe, venimos diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no vive por fe la vida cristiana, si usted no vive por fe, usted no puede agradar a Dios. Ahora, ¿cuándo tengo fe? ¿O cuándo me falta la fe? Hay momentos de conflicto que nos falta la fe a veces, ¿sí o no? Y después recapitulamos y decimos, espérate, pero yo tengo al Señor. Yo he confiado en el Señor. Su palabra me dice que siga confiando en el Señor. Entonces, el punto no es que caminé sobre las aguas y ahora me estoy hundiendo. El punto es pedir auxilio en el momento justo. ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Sálvame. No sé cuántos litros de agua había tomado, pero Señor, sálvame. Entonces, déjenme decirles a mis hermanos, no tenemos nosotros una fe perfecta. No creo que aquí adentro haya alguien que haya mantenido la fe en todo el tiempo perfecta. En algún momento ha dudado, pero también ha sabido recurrir al Señor en las dudas. Porque el Señor nos da la paz, el Señor nos da la tranquilidad. ¿Y el Señor qué hace? Aumenta nuestra fe. ¿Y qué dice la Escritura? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando tenga dudas, ¿dónde usted va a ir? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe, habla de devoción. Sin fe es imposible agradar al Señor. Yo espero que este año sea un año de fe. Amén. Que pueda ser un año de los justos viviendo por la fe, más que por fe. Que los justos de la iglesia aquí y de todas las iglesias aquí representadas puedan vivir por la fe. Porque cuando el justo vive por la fe, muchas cosas suceden. Lo vamos a ver al final, si podemos, si nos da tiempo. Seguimos. Otra cosa más que aparece ahí. Ustedes notan el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando hablamos que el justo vive por la fe, es que su vida, su testimonio, agrada a Dios en todo lugar, en toda forma, de todas maneras. Es decir, su forma de hablar, su forma de actuar, las actitudes, no importa que sea en la iglesia, en la calle, en el trabajo, con la familia, siempre su postura va a mostrar lo que es la mansedumbre, la templanza, la humildad y sobre todo la fe que agrada al Señor. ¿Entiende? Enoc dio testimonio. ¿Cuánto vivió Enoc? ¿300 qué? ¿Cuánto vivió? ¿Alguien se acuerda? ¿300? Años. Ahora tráigalos a día. 365 días agradando a Dios, dando buen testimonio. Si yo miro para atrás el año pasado, ¿agradé a Dios los 365 días? ¿Tuve buen testimonio durante los 365 agradando a Dios? Enoc agradó de tal forma, ¿verdad? Al Señor, que el Señor un día salió a caminar con Enoc y de repente, decía un predicador, de repente se encontraron más cerca del cielo que de la tierra y el Señor dijo, bueno, sigamos caminando, llegamos. Pero lo interesante es que los 365 días tenemos que vivir con buen testimonio y que los demás puedan ver en nosotros que agradamos al Señor. Esa es la clase de cristiano que necesita esta generación, que ya vimos cómo se llama la generación esta. Pero esa es la clase de cristiano que necesita
Cristianos que los 365 días del año vivan dando testimonio que agradan a Dios. En la forma de hablar, en la forma de conducirse, en las expresiones, cuando se machaca el dedo. Aún cuando se quemó con el caldero. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! En todo lo que hacemos tenemos que agradar a Dios. Dar testimonio de que agradamos al Señor. ¡Ay! ¿Por qué tú haces lo que haces? Porque agrado a mi Dios. ¿Y por qué tú no haces esto? Porque agrado a mi Señor. En todo tenemos que dar testimonio de que agradamos a Dios. Y si lo logró, 365 años logró dar testimonio de agradar a Dios, ¿por qué nosotros no podemos lograr los 365 agradar al Señor? ¿Lo podemos hacer? El Señor nos da las herramientas para hacerlo. Ahora, no sé cuántos años el Señor le permita vivir. Ahora, los años que usted le permita vivir, debemos vivirlo dando buen testimonio de que hemos agradado al Señor. En otras palabras, ¿qué va a recordar la gente de usted cuando usted se muera? Yo creo que me acuerdo de uno de mis abuelos que murió cuando yo tenía 8 o 9 años. Yo lo que recuerdo de él es lo siguiente, que cuando él le daban un trabajo, me llevaba a mí. Y yo era experto en comer mandarina, naranja, mientras él trabajaba. Pero me recuerdo de él porque me llevaba, me compraba un refresco, me compraba un bolón, ¿verdad? Me daba una pala. Pero recuerdo esos momentos que iba caminando con él, el conversar y lo que él me daba. De otra cosa, yo no me acuerdo. Pero pequeñas cosas que marcaron mi corazón. ¿Qué recuerdo de mi papá? Cuando íbamos a hacer un trabajo similar. El fajado sudando en el medio del sol. Y yo con unos panes dulces comiendo ahí sentadito, mirándolo. Y también pasaba una pala. No sé lo que yo hacía, pero agarraba la pala. Pero son detalles. Solamente traigo esta colación porque son detalles. Ahora la pregunta es, cuando usted y yo muramos, ¿de qué se van a acordar? ¿De qué se van a acordar? ¿Que hacía buen sancocho? Y es bueno hacer un buen sancocho. Inviten. ¿Que era buena costurera? ¿Que era buena cantando? Excelente. Pero la pregunta es, ¿y en cuanto a su vida en Cristo, qué van a recordar? Que quizás siempre tenía un buen consejo de la palabra de Dios, que vivía predicando el Evangelio, que vivía sirviendo al Señor, que siempre estaba viendo la oportunidad de ayudar a alguien, que enseñaba la palabra, que vivía la palabra. ¿Qué van a recordar de usted? ¿Cuál va a ser el testimonio si tuvieran que escribir, verdad? Pitágoras. ¿Cuál va a ser el testimonio que los demás van a recordar de usted y de mí? Mire, yo no me acuerdo de nada, pero lo que sí me acuerdo que era un hombre y una mujer temerosa de Dios. Gloria a Dios por eso. Yo no me acuerdo de nada, pero nunca lo vi a esta persona, ¿verdad? Lejos del camino del Señor. Quizás no me acuerdo de muchas cosas, pero una cosa sí sé, que vivía como agradaba al Señor. Y eso es lo que la gente tiene que recordarse de nosotros algún día. Pero para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Hoy comenzar a agradar a Dios en todo lo que haga. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, en otras palabras, vivió por la fe. ¿Y qué mostró a través de la fe? Que su testimonio era vivir de acuerdo a los principios de Dios, en la convicción de Dios, en el compromiso con el Señor. Y eso dio testimonio de lo que él agradaba al Señor. Y yo quisiera que en este año poder dejar ese legado. Que los demás se den cuenta de lejos que yo vivo para agradar a Dios. Que mi hablar siempre está ligado al Señor. Mi hablar siempre está ligado a la palabra de Dios. Mi hablar siempre tiene que ver con la eternidad. Podemos hablar de pelota, podemos hablar de Maduro, podemos hablar de verde también. Podemos hablar de un montón de cosas. Pero toda la vida, mi forma de hablar y pensar están ligadas al Señor. Y que en todas las actitudes yo pueda agradar a Dios. ¿Qué más? Tenemos ahí el justo cuando vive por la fe tiene una devoción a Dios. El justo cuando vive por la fe vive una vida que agrada a Dios.
El versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vivir por la fe, el justo vivirá por la fe, trae una adoración, una devoción correcta al Señor. El justo vivirá por la fe, trae un buen testimonio, vivir para agradar a Dios. Pero también el justo vivirá por la fe, trae un mensaje. Y ese mensaje está basado en lo que Dios ha dicho. Si usted va a la historia, ¿qué Dios le había dicho a Noé? Acuérdese. Dijo Noé, hazte un arca de madera de gofir. ¿Por qué? Porque yo voy a traer un diluvio y voy a raer todo lo que hay en la tierra. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Por la fe comenzó a construir en medio del desierto donde nunca había llovido. Por la fe comenzó a construir el arca. Duró 120 años construyendo, pero al mismo tiempo predicando a través de eso. ¿Por qué? Porque construir un arca en medio del desierto traía preguntas. Noé, ¿por qué tú estás haciendo eso? Ah, porque Dios va a traer destrucción, va a traer un diluvio. Se reían, se burlaban, pero él anunciaba. En otras palabras, para resumir, Noé vivió en base al futuro que Dios le planteó. Voy a destruir, hazte un arca donde tú y tu familia se salven. Ahora, lo traigo para nosotros y pensamos lo siguiente. ¿Cómo vive un hombre por la fe? Pensando en el futuro eterno. De que hay un mensaje que puede rescatar a las personas para ir al cielo. Pero hay un mensaje que aunque pueda rescatar a las personas para ir al cielo, muchos lo van a rechazar y tendrán que sufrir. Pero mi forma de vivir por la fe es pensando en la eternidad, no en el presente, no en lo terrenal, que es pasajero, sino pensando en la eternidad. Y que mi forma de vivir, mi forma de actuar, pueda mostrar a los demás que hay una eternidad y esa eternidad es en Cristo. Entonces, ¿mi mensaje cuál es? Que solo en Cristo hay salvación. ¿Mi mensaje cuál es? Que el que cree en el Señor será salvo. El que rehúsa creer, lamentablemente está condenado. Y usa una palabra fuerte aquí. Por la fe condenó al mundo. Y fue Noé que condenó al mundo. Fue Moisés, Noé, que condenó al mundo. Es para estudiar, pero no se complique. El concepto es esto. Como él obedeció, él construyó el arca y él entró por mandato del Señor, entonces todo el mundo se condenó por no haber creído. Punto. Entonces mi forma de vivir por la fe tiene que ver con mi devoción a Dios, mi sacrificio al Señor. Mi forma de vivir por la fe tiene que ver con agradar a Dios los 365 días del año. Mi forma de agradar a Dios tiene que ver con vivir pensando en la eternidad. Y si yo pienso en la eternidad, tengo que pensar lo siguiente. Necesito ganar un alma más para Cristo. Y vivir por la fe en este año, pienso que podemos trabajar en nuestra vida diciendo, bueno, como vivo por la fe pensando en lo que viene en el futuro, necesito ganar un familiar para Cristo. Necesito ganar un hermano, una hermana, un tío, una tía, un primo. Necesito ganar a mi compañero de trabajo, necesito ganar la gente que me rodea, mis vecinos. Necesito ganar, ¿por qué? Porque es lo que Dios dijo va a ocurrir. Y yo como vivo por la fe, le puedo anunciar el mensaje de la fe. Que hay salvación en Cristo Jesús. Así que empezando el año, mis hermanos, que no le importe la generación en la que usted está viviendo, sino que le importe cómo vive en medio de esa generación. En primer lugar, por la fe vivimos en devoción a Dios. ¿Usted vive para el Señor? ¿Toda su vida está dedicada al Señor? ¿Sí? Lo espero hoy a las 3 de la tarde, vamos a salir a predicar.
Usted me dice que usted vive para el Señor. Pero ahí comienzan las cosas. Ay, pero tengo que esto, tengo que aquello, tengo que... O no es la verdad, mis hermanos. Pero cuando usted vive para el Señor, usted está dispuesto, aunque no sea hoy, mañana va a trabajar, usted va a ver a quién le hablo. ¿Sí o no? Mañana va por la calle a ver qué tengo la oportunidad de ayudar con la finalidad de hablarle de Cristo. Vuelve para su casa a ver cómo puedo hablar al familiar que tengo en casa. Y si no lo hacemos, mis hermanos, el juicio va a caer. Y los que no conozcan a Cristo van a ser condenados, lamentablemente. Entonces necesitamos entender, mis hermanos, que el justo vivir por la fe tiene que ver con una devoción de compromiso con el Señor fuerte. Compromiso full. Toda mi vida en las manos del Señor. Vivir por la fe significa que todo lo que yo haga en medio de esta generación va a dar buen testimonio de que yo vivo para el Señor, que agrado a mi Señor. Pero 3, me va a llevar a mí a vivir por la fe predicando el mensaje, pensando en la eternidad. Lo que Dios dice lo va a cumplir y yo estoy dispuesto a llevar el mensaje para que muchos se salven. Amén. ¿Cuánto en esta mañana vamos a decir, este año yo lo voy a vivir por la fe? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar.